Hola chicos, el día de hoy vamos a iniciar con una de las referencias, que si bien es una de las referencias más sencillas de patronaje femenina, es una de las prendas indispensables en nuestro closet. Hoy vamos a trabajar la falda básica. Antes de iniciar a trabajar con el patronaje de la pieza, es indispensable que conozcamos los elementos que se requieren para poder desarrollar la falda. En este caso pues vamos a trabajar la pieza delantera, la línea de la rodilla. En la parte superior tendríamos una pretina, la cual es recta tanto atrás como adelante. En el centro posterior vamos a ver un corte, el cual corresponde al cierre del centro, y pues visualizaremos en el delantero, tanto en el delantero como en el posterior, la pinza de nuestra falda. Siempre que vamos a iniciar cualquier patrón es importante que tengamos en cuenta algunas medidas. En este caso veremos las medidas básicas que se requieren para elaborar este tipo de faldas. Vamos entonces a trabajar con las siguientes medidas: contorno de cintura, contorno de cadera, distancia de busto, altura de cadera y largo de falda. Recuerden que cuando hablamos de medidas de contorno, estamos hablando de medidas que rodean nuestro cuerpo. Cuando hablamos medidas de distancia, en este caso como distancia de busto, que también se conoce como separación, esta medida pues me está hablando de un ancho. Y cuando hablamos de estas dos, como es altura de cadera y largo de falda, estoy hablando de medidas que son netamente vertical. Para este caso, pues vamos a trabajar la talla 10. En la talla 10 entonces tenemos un contorno de cintura de 72 centímetros, un contorno de cadera de 100 centímetros, la distancia de busto de 20 centímetros, la altura de cadera 20 centímetros y el largo de falda de 60 centímetros. Algunas medidas no las trabajamos en su totalidad, como son los contornos y la distancia de busto, porque pues en el patronaje siempre trabajamos a una cuarta de la medida de los contornos. En este caso entonces tendremos para el contorno de cintura dividido en 4 serían 18 centímetros. El contorno de cadera también lo dividimos en 4 porque son medidas de contorno, serían 25 centímetros. Y la distancia de busto, ya que pues vamos a trabajar solo la mitad del delantero, o sea, la mitad de la distancia o separación de busto, serían 10 centímetros. La altura de cadera y el largo de la falda, como son medidas verticales, pues no tienen ninguna variación. Tener presente pues que en este caso vamos a trabajar una altura hasta la rodilla que corresponde en la talla 10 a 60 centímetros, pero pues esta medida varía dependiendo del diseño y de la moda que estemos trabajando en el momento. Para iniciar con nuestro molde, vamos entonces a trabajar con los largos. Vamos a trazar una línea recta y sobre esta línea vamos a medir la altura de cadera y el largo de falda. Donde nos dé la medida de la altura de cadera y largo de falda, vamos a trazar líneas rectas que nos permita generar una línea guía para los anchos. Entonces tenemos la altura de cadera donde nos dé la distancia, una segunda línea, y el largo total que vendría siendo una tercera línea. Ahí ya tendríamos las dimensiones de largo de nuestra falda. Ahora entonces procedemos a marcar los contornos.
El contorno básico que utilizamos viene siendo el contorno de cadera. ¿Cómo se mide? Pues recuerden que tenemos la medida de 1/4, entonces vamos a trazar una línea vertical donde nos marque 1/4, obteniendo como resultado el rectángulo de trabajo de nuestra falda básica. A cada una de las líneas que tenemos le vamos a dar un nombre para identificarlas y podernos guiar a la hora del patronaje. Entonces, tener en cuenta que la línea superior va a ser la línea de cintura. La línea intermedia va a ser nuestra línea de cadera y la línea inferior va a ser la línea de largo total. En este caso, para podernos orientar mejor, el centro de la falda va a estar a mano izquierda y el costado de la falda va a estar a mano derecha. Ya con este rectángulo pues vamos a poder trabajar en cada una de las piezas. Les dejé las líneas marcadas para que recordemos en qué área estamos trabajando. Para empezar entonces a desarrollar sobre la línea de cintura, desde el centro al costado vamos a marcar 1/4 de contorno de cintura más 2 centímetros de pinza. Recuerden que las pinzas nos van a ayudar a hormar y pues a que conozcamos, a que nos dé forma a nuestro cuerpo. Una vez hayamos marcado ese punto, nos podemos ayudar con un corbígrafo para trazar una línea semicurva que nos una los dos puntos. Si tenemos una escuadra de patronaje, podemos utilizarla también, teniendo en cuenta pues que nos debe quedar la semicurva desde la línea de la cintura hasta la línea de cadera. Ahora, como nuestro cuerpo es redondo, pues tendremos que trazar también sobre la línea de cintura otra semicurva que viene desde el centro, 2 centímetros abajo, hasta el punto de la línea que acabamos de trazar. Para ello, pues también nos vamos a ayudar con un curbígrafo. Voy a bajar un poco mi pantalla para que poder trazar la línea, teniendo en cuenta que en el centro viene un poco más recta y hacia el costado debe quedarnos más curvo. Y así ya obtendríamos un bosquejo de nuestro patrón inicial. ¿Cuál es el paso a seguir? Ya una vez hayamos realizado esta línea, nos quedaría faltando entonces hacer la pinza, que es la que nos va a dar la horma de la pieza. Para la pinza, entonces vamos a medir 1/2 de la distancia de busto. Donde nos marque el 1/2, vamos a trazar una línea recta. El largo de esa línea recta debe ser de aproximadamente 10 centímetros. ¿Sí? Ese vendría siendo nuestro centro de la pinza. A partir de ahí, entonces vamos a hacer el ancho de la pinza. Recuerden que en el paso anterior aumentamos para esa medida 2 centímetros para pinza. ¿Eso qué quiere decir? Que a cada lado de nuestra pinza vamos a correr 1 centímetro para darnos la profundidad de ella. Acá debemos ser cuidadosos de trazar la pinza con línea recta. Podemos ayudarnos de una escuadra para que nos quede muy bien la pinza. Una vez tracemos el centímetro a cada lado de la pinza, vamos a borrar el excedente en la parte superior. Nos va a quedar así como se ve en el dibujo.
Y lo que vamos a hacer a continuación es trazar 1 centímetro hacia arriba de nuestra línea de pinza. Voy a acercar nuestra pantalla para que veamos con detalle la pinza. Por todo el centro voy a subir 1 centímetro. Y una vez haya subido ese centímetro, voy a correr en diagonal a cada lado hasta el final de la pinza. Este pico se realiza con el fin de que cuando cerremos la pinza no nos vaya a quedar faltando tela y pues quede un terminado adecuado. Normalmente en casi todas las pinzas tenemos que agregarle por lo menos 1 centímetro a la pieza de la pinza para que el cierre de ella sea exitoso. Este sería el resultado del molde. En la parte superior deberíamos adicionar entonces 1 centímetro de costura, teniendo en cuenta que el pico que acabamos de dibujar también consume 1 centímetro. Por el costado adicionaríamos también 1 centímetro y en la parte inferior adicionamos 4 centímetros. Recuerden que en el centro no adicionamos costura porque pues viene a doblez de tela el delantero, pero sí debemos unir las piezas con los aumentos de costura. Esta pieza al venir a doblez, si lo tenemos en cuenta para la ficha de trazo, entonces nos quedaría doble la pieza como la observamos ahí. Se corta una vez en tela y sería nuestra pieza inicial número 1. Vamos a trabajar entonces ahora el posterior de la falda. Para el posterior de la falda pues tenemos que tener en cuenta las mismas medidas bases. Iniciamos con un rectángulo donde trazamos primero las líneas de largos. Son las mismas medidas de largo que usamos en el delantero. Entonces trazamos la altura de cadera y el largo de falda. Y sobre la altura de cadera pues trazamos una línea horizontal al igual que sobre el largo de la falda. Una vez tengamos esa línea pues trazamos los anchos, que sería 1/4 de contorno de cadera, el ancho, la cual nos va a permitir cerrar el rectángulo. Y ese va a ser entonces nuestra línea bases para el rectángulo de trabajo en el posterior. Entonces ya con nuestro rectángulo limpio, pues vamos a empezar a trabajar el posterior. Es más sencillo porque como les dije es muy similar al delantero, pero pues tiene algunas pequeñas variaciones. En la cintura posterior sobre la línea, entonces vamos a medir 1/4 de contorno de cintura. En este caso, en el posterior, debido a que el cuerpo tiende a ser más curvo, ya no se trabajan 2 centímetros para la pinza, sino 3 centímetros. Donde nos dé 1/4 de contorno de cintura más 3 centímetros, vamos a unir los dos puntos hasta la línea de cadera generando una semicurva. ¿Qué sucede con la cintura en este caso? Pues también es necesario bajar, pero pues se baja un poco menos ya que pues requerimos que cubra más parte de la cintura que en el delantero. Entonces vamos a bajar 1.5 por nuestro centro de la falda y nos vamos a ayudar nuevamente con el curvígrafo para trazar la línea. Recuerden que debe ser más recta en el centro y más curva hacia el costado con el fin de generar nuestra línea de la cintura. Ya con estos elementos pues podemos trabajar en el posterior, nos quedaría faltando hacer la pinza y los aumentos de costura. Para la pinza entonces vamos a calcular la mitad de la medida. Recuerden que en el delantero lo hicimos con la distancia de busto. Para el posterior de la falda no se puede trabajar con la misma medida porque nos quedaría muy cerca al centro y no nos daría
la forma adecuada de la cintura. Entonces calculamos la mitad de la medida y sobre la mitad vamos a trazar una línea vertical. Esa línea debe tener 12 centímetros de largo y como dejamos 3 centímetros para costura, entonces vamos a correr a cada uno de los lados 1.5. Para esto debemos ayudarnos, al igual que en el delantero, con una escuadra que me permita trazar las diagonales. Una vez trazado el 1.5, entonces voy a acercar la pantalla para que observen que vamos a borrar esta parte superior de la pinza. Ya que nuestra nueva línea de cintura es la curva que hicimos hace un momento. Al igual que en el delantero, es indispensable que tracemos 1 centímetro sobre la línea en todo el centro del pinza y que hagamos diagonal hacia los costados generando un pequeño pico. Este centímetro se sube con el fin de que al momento de cerrar la pinza no nos vaya a quedar ningún faltante de tela. Y pues ahí ya tendríamos nuestro molde posterior. Por el centro posterior aumentaremos 3 centímetros. Si es un cierre invisible, entonces aumentaremos no 3, sino 1 centímetro. En la parte superior, desde el cierre, vamos a subir 1 centímetro de costura, aumentando el pico que hicimos hace un momento de la pinza. Y por el costado, siguiendo la curva, vamos a aumentar 1 centímetro de costura por todo el costado. En la parte inferior aumentaremos 4 centímetros de dobladillo, los cuales se unirán en la pieza, en la parte inferior. El posterior normalmente se corta 2 veces y las 2 veces tienen que ser a espejo, o sea que vamos a tener un lado derecho y un lado izquierdo, ¿sí? Y pues viene siendo nuestra referencia número 1 y nuestra pieza número 2. Nos falta algo súper importante para completar nuestra falda, que viene siendo la pretina. Para la pretina vamos a trabajar una pretina básica, entonces debemos tener en cuenta el ancho. Normalmente las pretinas básicas vienen de 3 centímetros. Que en nuestra falda no solo se va a ver una parte externa de ella, sino que también debemos buscar un buen acabado en la parte interna de nuestra falda. Entonces vamos a tener los 3 centímetros de ancho en la parte externa y otros 3 centímetros que se unirán también a la falda internamente. Entonces es como si cogiéramos esta medida y la multiplicáramos por 2, nos da un total de 6 centímetros de ancho. Además hay que dejarle una pequeña pestaña interna que vendría siendo el centímetro de costura que se pondría a cada lado, lo que significa que a cada lado tenemos que sumar 1 centímetro adicional dándonos en total 2 centímetros. Esto quiere decir que de ancho nuestra pieza va a tener un total de 8 centímetros. En cuanto al largo total de la pieza, pues hay que tener en cuenta el contorno de cintura, más 2 centímetros de costura, más 5 que son indispensables para el monto de botones. En el despiece nos quedaría ya con esas mismas dimensiones, simplemente le agregaríamos la marcación industrial, entonces tener presente la línea del hilo de la tela, sería nuestra referencia 1, se cortaría una sola vez y sería nuestra pieza número 3. Ya con la pretina terminaríamos nuestra falda básica. Muchas gracias por acompañarme en esta referencia.